nos ahorramos ya el presentarlo. Perfecto. A ver, ¿qué voy? Que es más fácil dar las formaciones en presencial que en virtual. Vale, se está viendo ya la pantalla, ¿no? Sí, Soraya, se ve perfecto. Perfecto, pues bueno, vamos a empezar, les vamos a decir un poquito así rápidamente lo que vamos a trabajar, bueno, a trabajar no, porque tampoco vamos a trabajar, vamos a contar un poco cómo hemos adaptado a la enseñanza virtual los juegos de mesa que ya veníamos utilizando en las clases cuando trabajábamos de manera presencial. Vamos a contarles un poquito qué es el aprendizaje basado en juegos, el por qué lo estamos utilizando en el aula, cuándo los utilizamos dentro de una sesión síncrona virtual, cuando se conectan los alumnos a la vez que nosotros, cómo nos podemos adaptar y además le vamos a presentar pues una batería de juegos que hemos adaptado nosotras a nuestras clases. Hay sobre todo juegos que son para desarrollar la competencia lingüística, pero también hemos puesto alguno de matemáticas y alguno para trabajar funciones ejecutivas. La memoria también. Sí. Y luego ya acabaremos con la evaluación un poquito a través del juego y los 15 minutos que ha dicho Vero de ruegos y preguntas. Perfecto. Y pusimos aquí esta frase para empezar el webinar porque creemos eso, que jugando es como mejor se aprende y que los aprendizajes más importantes de la vida se hacen jugando, como dice Francesco Tonucci. Y ahora, ¿ustedes qué? ¿Juegan o no juegan? ¿Qué nos pueden contar? Miren, cojan el móvil, que lo tendrán por ahí cerca, espero, y vamos a acceder, como pueden ver, a www.menti.com y cuando entren en esa página les van a pedir un código, ¿vale? Y vamos a poner el numerito. ¿Puedes quitar el...? Sí. Sí, porque se ve, no sé si tú lo puedes quitar, ese lo oculta. ¿Esto? Sí, eso se ve, está delante del número. Gracias. Ya. Vale. Y ponemos el código. Yo también me voy a conectar. Menti.com y seguramente muchos de ustedes ya lo habrán usado. Vamos a escribir 3 juegos que hemos utilizado últimamente, ¿vale? Tanto puede ser en el aula o a nivel personal. Queremos, pues, saber eso. Vamos allá. Entré y me salí. 3 juegos, da igual que sea que los estén utilizando en el aula o que sea que hayan jugado este fin de semana en su casa con su familia. Eso. Es simplemente eso, para ver cuáles son los que conocemos entre todos los que estamos aquí y para eso, para hacer el vaciado en la nube de palabras, a ver cómo va apareciendo. A ver si coincidimos. A ver, espérate que me he salido. Va triunfando el Monopoly. ¡Qué bueno! ¿Se ve la pantalla? Sí, sí se está viendo. Vale. Y me falta una, estoy pensando. Porque has jugado a muchos. Sí. Monopoly, Parchís. Mira, Dixit. Ese también lo usamos nosotras un montón en clase. El Palabrea, el Virus. Espérate, que yo lo veo chiquitito, no sé por qué. A ver si lo veo más grande. Y voy leyendo también. Ahorcado, los juegos de toda la vida también funcionan y se utilizan. Los dados de historia, que también hablaremos de ellos. El Tangram. Sí. El Trivial, gran juego allá donde los haya. Mira, el Tripolo también juegan. El Pingüino, Virus. Los Reyes Magos yo creo que también han venido cargados de juegos. Este año, con lo de la pandemia del coronavirus, también vinieron cargados. Pues miren, como pueden ver, hay muchísima variedad de juegos de mesa. Sí, sí, muchos. ¿Quién ha puesto Jaipur? Eso me ha encantado. Ese nos gusta mucho en casa, ¿eh? Está muy chulo. Para los que tengan pareja y no tengan más gente en casa, es un juego ideal. Así que quien lo puso ya... Sí, y el Saboteur también. ¿A qué nivel, eh? Nosotras vamos a hacer lo que podamos. Yo creo que ya la mayoría de gente ha contestado. Nosotras lo hacemos una idea de los juegos que están utilizando y vamos a seguir un poquito con la presentación. Pero hay muchos que coinciden, ¿eh?
A ver, ¿qué es el ABJ? Pues es aprendizaje basado en juegos, es muy sencillo, aunque sí que bien es cierto que muchas veces se suele confundir entre gamificación, ludificación, aprendizaje basado en juegos, etcétera. Pero lo que tenemos que tener súper claro es que al final todas estas metodologías o herramientas, porque la gente tampoco se pone de acuerdo en cómo llamarlas, ponen el acento en la motivación de los estudiantes, ¿vale? Y en captar su atención para después ya llevárnoslos, como quien dice, a nuestro terreno. El ABJ supone la utilización, la adaptación y la creación de juegos de mesa. Son diferentes etapas, porque si ustedes ya los utilizan en clase, los juegos, al principio pues utilizamos todos juegos comerciales que conocemos y que nos son fáciles de explicar dentro del aula y que sabemos cómo van a funcionar. No nos ponemos de la nada a crear nosotros un juego y a inventárnoslo, sino que ya partimos de lo que conocemos. Como por ejemplo el juego de la oca, que se ha utilizado toda la vida en infantil y nos sirve para trabajar conceptos matemáticos, nos sirve para trabajar anterior, posterior, avanzar, retroceder, los colores, describir las imágenes que aparecen. Pues a partir de un juego que ya está hecho, primero en el ABJ lo utilizamos. Para después, una vez que ya nos hemos familiarizado con los componentes de los juegos de mesa y con las mecánicas que utilizan, pasamos a un siguiente paso que es la adaptación. Este, por ejemplo, es una adaptación del juego de mesa que coge la mecánica del que hemos visto antes de la oca, pero sin embargo está adaptado para trabajar contenidos matemáticos y contenidos de grafomotricidad pues con niños de infantil y de primero. Este se utilizaba en las clases virtuales proyectando el juego y después los niños, cada uno en su casa, con su papel y con su hoja, pues iban haciendo las diferentes acciones que decía el juego. Y además se mandaba también en PDF para que lo pudieran imprimir y jugar en su casa, pues con su familia, con sus padres, hermanos y demás. Y el tercer paso en el ABJ es la creación de juegos de mesa. Este ya no lo tengo de las clases virtuales, sino que es de hace un par de semanas que estaba en clase y nos inventamos una carrera ortográfica en la que ellos hicieron las preguntas, dibujamos en la mesa con un rotulador Veleda, cogimos un reloj y así nos inventamos el juego, que al final lo que hicieron fueron crearlo ellos, pero siguiendo la mecánica del juego de la oca. Entonces, pues estas son las posibilidades que tenemos cuando utilizamos el ABJ en la clase. Adaptar, crear o simplemente utilizar el juego. Y nosotras en clase pues hemos hecho eso. Así que en algunos serán adaptaciones y en otros serán utilizar el juego tal cual con sus reglas y sus mecánicas. Esto es otra adaptación de otro juego que ellos hicieron también creando las preguntas con los apuntes en historia, etcétera. Bueno, y ahora les voy a contar yo un poquito por qué utilizar el aprendizaje basado en juegos en clase, ¿vale? Y es algo muy sencillito. Si me pasa, Soraya, se me perdió. Bueno, ahí le puse 4 ideas principales, más que nada porque queríamos centrarnos mucho en los juegos y tocar la parte teórica un poquito, pero recordarla. En primer lugar, el juego es algo innato, ¿vale? Nacemos y ya desde que tenemos un poco de uso de razón estamos jugando, nuestros padres juegan con nosotros desde pequeñitos. Pero hay 3 cosas fundamentales en la parte educativa, ¿vale? El juego crea un espacio seguro y sobre todo conocido, es decir, es como un laboratorio con variables controladas y reglas marcadas. Podemos probar cosas nuevas, dar rienda suelta a la creatividad, pero el entorno permite la participación y la interacción con un control por parte del profesorado a través de las reglas. Después también es un recurso, porque proporciona un escenario de aprendizaje, ¿no? Podemos tomar decisiones, deducir, intuir, calcular, memorizar, ser creativos en la resolución, identificar momentos clave, podemos evaluar resultados y hacernos responsables de las decisiones que hemos tomado durante el juego. Y así como relacionarnos, interactuar con el resto de jugadores. Es genial para el aprendizaje cooperativo, para los roles. Todo esto hace que obtengamos los beneficios propios del juego. Es importante que cuando queremos que el niño o la niña recuerde algo, si lo aprende jugando, porque ayuda, porque no lo olvida, por la emoción que genera el juego, ¿sabes? La ilusión de estar en una situación de juego, ¿vale? Igual que la habilidad de codificar un texto para poder procesarlo, pues de codificar un juego es un poco equivalente a la posibilidad de jugarlo.
sea, a veces solo el hecho de leer, comprender las reglas ya nos está haciendo trabajar competencia. Y después una cosa fundamental es que el juego es inclusivo. Nos permite adaptarlo a las necesidades del aula y a los niveles que tengamos, ¿vale? Sobre todo en los juegos que son colaborativos, en el que si todos nos ayudamos, pues conseguimos ganarle a los juegos, pues nos implicamos y también evitamos el enfrentamiento que muchas veces pues no nos interesa. Puede ser que no nos interese por la dinámica del aula. Seguimos. Venga, ¿cuándo usar los juegos en una sesión virtual? Bueno, esto fue un ensayo y error, porque claro, cuando nos cambiaron directamente de pasar de la enseñanza presencial a la enseñanza virtual, pues ninguno sabía muy bien cómo hacerlo. Pues al final, por ensayo y error, los empezamos a meter en diferentes momentos de las sesiones. Investigando, yo me encontré con que tradicionalmente, pues eso, yo pensando, ¿cuándo utilizo yo el juego en la clase? Pues nada, cuando los alumnos, un grupito de alumnos acaban la tarea, le dices, bueno, pues coge ese juego y juega. Uy, hoy hemos tenido una clase durísima de gramática, venga, vamos, toma ese juego y te relajas un poco. O, va, me sobran 10 minutos, he dado todo el temario, no tienen nada que hacer, venga, pues jugad un poquito. O también cuando tenemos una celebración, pues las navidades, los carnavales, etcétera. Ah, pues hoy como no voy a dar clase normal, pues venga, jugad un poquito. Semana cultural, venga, hacemos juegos. En clase de idioma, uy, hoy viene el auxiliar de conversación, venga, pues sacamos juegos. Y al final siempre se dejan relegados como para cuando tenemos un ratito libre, pues sacamos el juego, tiramos del recurso fácil. Pero claro, no solamente se utilizan los juegos al final de la clase, porque si estamos vendiendo, entre comillas, que valen para muchísimas cosas y que fomentan muchos tipos de aprendizaje y habilidades sociales, pues no se pueden dejar como si fuera algo de segunda categoría, porque es muy importante. Entonces, nosotras abogamos porque se utilicen en cualquier momento del año y en cualquier momento de la clase, no solamente al final. ¿Por qué no empezar una clase con un juego? ¿Y por qué no dedicar una sesión entera a trabajar sobre un juego? Al comienzo de la clase, ¿por qué? Porque nos sirve, pues eso, para presentar un juego. Hay juegos temáticos. Yo lo que he puesto ahí son los que utilizo en historia, por ejemplo, cuando presento la prehistoria. Jugamos en presencial, cierto es, porque el tema no me tocó en las clases virtuales. Y llevo todos estos tipos de juegos para crearles eso, la expectación, la motivación. Y también después, esto sí que es para clases virtuales, en dinámicas de calentamiento, porque hay veces que se presentan por el chat, hay veces que les abres los micros y hablan un ratito, 5 minutos entre ellos en la clase, pero después viene siempre bien, pues eso, saber cómo se sienten, qué estaban pensando, cómo estaban llevando el confinamiento, el estar lejos de la gente. Pues entonces utilizaba el juego, no sé si lo conocen, se llama Iconicus, y trabaja sobre todo, pues eso, exteriorizar cómo te sientes a través de las imágenes. Pues escaneé, porque tenía el juego, las imágenes y presentaba 4 imágenes en la pantalla y lo que hacía era hacerles una pregunta. ¿Cómo te sentirías si mañana dijeran en la tele que volviéramos a clase? Elegían una de las 4 imágenes y explicaban el por qué. Entonces, así también, aparte de romper el hielo y ir calentando, me servía para saber cómo se estaban sintiendo los alumnos en ese momento. Si no tienen el juego no pasa nada, porque se liberaron durante la pandemia muchísimos juegos, muchas demos para imprimir y poder utilizar. Y hay PDFs, por ejemplo, de este juego, del Iconicus, que se pueden descargar gratis y de manera legal. Que eso es un plus, porque si no, una vez que te metes en el mundillo este de los juegos de mesa, se te va el dinero por todos los lados. Entonces, cuando les vayamos explicando, les iremos dando diferentes tips o trucos de saber cómo conseguirlos. ¿Verdad, Ruth? También te puedes comprar un mueble de salón para meterlos todos, Soraya. Sí, también, lo ves, pero si son para clases virtuales, con los PDFs y los pantallazos también se hace muy bien. Sí, sí, perfectamente. Eso, aparte de ponerlos al principio de la clase, también se pueden poner durante el desarrollo de la clase, porque fomentan la participación e incitan sobre todo a la expresión oral. Yo que en este momento estoy trabajando eso, pues en la enseñanza de una lengua, que da lo mismo que sea español, que sea francés, que sea inglés, porque todos los juegos que vamos a hablar de competencia lingüística se pueden adaptar a la enseñanza y el aprendizaje de los idiomas, de cualquier idioma.
pues eso, se trabajan contenidos gramaticales, ampliación de vocabulario, estructuras, todo lo que tú quieras porque hay muchos juegos que están adaptados. También sirven como repaso de contenidos ya trabajados y también una cosa que me he dado cuenta que me ayudan los juegos de mesa es para hacer paradas activas, ¿vale? Cuando porque las clases virtuales, cierto es que es como cuando nosotros vamos a un curso, no es lo mismo, era un curso presencial que virtual, porque en virtual puedes desconectar, coges el móvil, dices, uy, me están llamando, lo escuchas de fondo, estás a la vez haciendo la comida, pues los chiquillos iguales están a todo menos a lo que es la clase virtual. Entonces, tienen el tiempo de atención mucho más limitado y necesitan, pues eso, tener paradas. Y lo que yo hacía para captarlos era hacer pequeñitos juegos entre medias para que descansaran un poquito el cerebro y pudieran continuar y atraer la atención. Porque cuando les decía, miren chicos, vamos a hacer este juego, hacían ya así, encendían todo el mundo la cámara y ya sabía yo que los tenía ahí, porque si no, pues desconectaban micro, desconectaban cámara, etcétera, etcétera. Hay una experiencia, perdona Soraya, Sí, pero sí. hay una experiencia muy curiosa que a mí me pasó y es interesante porque nosotras, por ejemplo, le damos mucha importancia a la inclusión de los juegos, a tener ese momento lúdico, ese espacio para desconectar. Y yo siempre recuerdo que a mí una madre una vez me escribió un email y me dijo, mira, la próxima conexión, ¿vas a jugar con los niños? Y le dije, sí, claro. Y el niño no se conectó. Ajá. Vale, entonces después mandé un email general porque me di cuenta, digo, me parece que no le ha hecho mucha gracia el momento juego, ¿no? De la clase. Mandé un email a la familia y dije, mire, estamos usando el juego, por eso, porque es un momento en el que trabajamos también, le expliqué toda la historia, digo, para que sepa. Y Sí. explicamos un poquito, ¿no? Porque a veces los padres como que necesitan que les expliques porque ellos decían, como que ahí se pone a jugar la mujer esta, ¿sabes? No tiene otra cosa que hacer. Pues lo que está diciendo viene súper bien, a colación de lo que íbamos a decir ahora, que también hay que trabajarlo con los padres, que el toque lúdico, ¿vale? No quiere decir que solamente estén jugando por jugar, sino que el juego es eso, una herramienta para adquirir habilidades que sus hijos van a necesitar y tienen que percibir, sí, tienen que percibir eso, la utilidad y que la conste de importancia. todos modos, Soraya, que yo después de echar un rollo, que me eché un email explicando todo, el niño siguió sin conectarse el día que yo tenía fijo que jugábamos, ¿eh? Así que no la convencí. No sé. Quizás no era un jugón. No la habría que mandarle de los estudios que demuestran lo bueno que es el juego para el cerebro. Pero bueno. siempre me ha llamado mucho la atención, digo, una cosa que comparto, porque les pasará también seguramente muchas veces a ustedes que hay cosas que las hacemos con tanta ilusión, las preparamos, le sacas fotos al juego, te vuelves loca y después resulta que puedes encontrar un poco de rechazo. Pero bueno, es interesante también saber. Sí, pico y pala. Pues eso, tenemos que presentarle la utilidad tanto a las familias como a los chicos, no decirle, venga, vamos a jugar. Hoy hemos trabajado las descripciones la semana pasada y vamos a jugar hoy al quién es quién. No, no, no. Se le dice que vamos a practicar la descripción que hemos trabajado jugando al quién es quién. Para que ellos vean que no es solo jugar por jugar, sino que tiene una importancia y que lo estamos haciendo para reforzar algo que ya ellos saben. Varía mucho la manera en la que lo expresemos para que ellos vean la importancia que tienen. Si nosotros le damos importancia al juego, ellos también se lo van a dar, ¿vale? No solamente jugar por jugar, que también hay momentos de jugar por jugar, pero si nosotros hemos planificado ese momento juego con un objetivo pedagógico, ellos tienen que saber que tiene ese objetivo pedagógico el juego. Vale, pues le vamos a contar un poquito algunas cosillas que nosotras descubrimos de cómo podíamos adaptar los juegos de mesa a las clases virtuales, ¿vale? Porque como dijo Soraya, fue un poco, para nosotros también fue nuevo, estábamos acostumbrados a llevar el juego al aula. Bueno, pues lo primero por lo que abogamos, sobre todo, era por las fotos, ¿vale? Cogimos juegos en el que sacábamos fotos aparte del juego, tarjetas, y lo íbamos proyectando y haciendo ahí malabares con ellos, que luego, como les explicaremos los juegos que usamos, pues ya les especificamos. Después, cámaras y chat. Y digo cámaras porque Soraya ahora, en la siguiente diapositiva, nos va a enseñar una cámara que es súper útil para enfocar directamente al juego, ¿verdad, Soraya? No nos enseña. Sí. Y el chat, había juegos en el que en vez de hablar les pedíamos que escribieran. Y entonces el chat servía para controlar las respuestas del alumnado. Después hay aplicaciones, una que yo descubrí y me encantó. No es tan conocida, he ido descubriendo que no es tan conocida. Ahí Soraya nos las pone, el Flippity.
Y yo la descubrí y me dediqué a ver tutoriales, son cortitos, muy sencillos, y cuando le dé la gana de cargarse se las Está enseño. cargando, voy abriendo el Genial y por acaso Y mientras después les he puesto el Genial, que seguramente muchos los conocerán, que el Genial pues, es una herramienta para crear contenidos interactivos, es como el PowerPoint de toda la vida, pero más chulo, por así decirlo. Y tenemos, por ejemplo, aquí una OCA de educación física, hasta con su dado online, su figurita para que la muevas, esto lo puedes incluso proyectar en pizarras digitales, pero bueno, que está genial para las actividades online. De hecho, Genial tiene un apartado cuando vas a crear tu contenido, ellos tienen plantillas para todo, y hay un apartado únicamente que pone gamificación. Vale, tienes un montón de plantillas, tiene el Monopoly, como ya vi que les gustó mucho, tiene una plantilla de Monopoly para que tú la vayas rellenando y crees tu propio juego de lo que tú quieras. Vale, está, la verdad que funciona muy bien con la versión gratuita, funciona muy bien, y con la versión de pago también funciona muy bien. No sé si el Flippity se cargó ya, Soraya, o... no, no se cargó. A ver, vamos a darle a volver a cargar a ver si... Mira, el Flippity es una especie de plantilla que es un complemento de Google en el que puedes crear pues un memory, puedes crear también un juego de figurita, es decir, tipo Oca, puedes crear también el juego este del millonario, ¿sabes? El juego que tú dices, por 100 puntos, dime personajes de la historia, por ejemplo. Por 200, aquí lo tienes. Entonces, si me lo bajas un poquito, ve un juego de candado, lo pueden ver a la derecha, y todo esto viene como una plantilla en Excel y pueden ver la demo, pueden ver las instrucciones. Yo les recomiendo que busquen tutoriales, son súper facilitos. Y la verdad que es genial, es muy sencillo y para empezar puede estar muy bien, ¿vale? Para que tengan un recurso también digital por si no tienen juego. Hasta un bingo, tiene de todo. Está, la verdad que nos gustó mucho. Y vamos a ver los juegos, Soraya. Venga, aquí estamos. Esta es la cámara que les estaba diciendo Ruth, porque claro, al principio eso era o con fotos o enseñando las cosas así a la cámara, que decía, bueno, lo estarán viendo, no lo estarán viendo. Yo tuve la suerte de que ya en clase me había comprado una cámara V, que es la que aparece ahí en la fotito en la derecha, que es lo que me permitió durante la enseñanza virtual fue utilizar los juegos pues directamente como si estuviera jugando con ellos en la casa. ¿Están viendo ahora lo que estoy proyectando con la cámara? Vale, pues lo que hacía era coger el juego de mesa, este por ejemplo es el Código Secreto 13+4, que es un juego de matemáticas, de cálculo con sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y que además eso también favorece la concentración. Pues yo lo que hacía era montar el tablero fuera de este juego, fuera de cualquier otro, montaba los componentes, hacía los equipos correspondientes y entonces ellos iban respondiendo por el chat. Entonces yo veía o les decía, fulanito, ahora respondes tú, porque el juego consiste en ir desactivando infrarrojos, ¿vale? Pero teniendo que hacer sumas y restas con los números que aparecían. Pues entonces, claro, al tener la cámara, pues ya veían ellos los números que aparecían y cada uno pues iba contestando. Entonces el hecho de tener así todo visualizado pues facilitaba las clases virtuales mucho más que echar las fotos, porque al principio sí que empecé echando las fotos, pero luego ya veía a la gente que lo hacía de esta manera en internet y dije, guau, pues al final así va a resultar que es mucho más fácil. Y fue la manera en la que hice la mayoría de los juegos. Genial. ¿Se ve la presentación o se ve la cámara? La presentación, Soraya. Venga, perfecto. Vale. Vale, el cubo de la muerte. Miren, este juego, este fue el primero que yo usé en el confinamiento, ¿vale? El cubo de la muerte es un juego. Te están preguntando cómo se llama la cámara, Soraya, por si quieres. UE, H-U-E. Las hay en Amazon desde 49,90. Yo me compré una que había un poquito más avanzada porque también me sirve después para clase para hacer stop motion, que es súper práctica para eso. Y esta traía luz incorporada y me costó creo que 79,90 la cámara. Pero vamos, fue la mejor adquisición pre-confinamiento. Yo no sabía que la iba a utilizar tanto. Me imagino.
Pues vale, lo que decía, mira, este fue el primer juego que utilicé en una sesión de confinamiento, ¿vale? El Cubo de la Muerte es un juego que es para mayores de 18 años. Yo lo tengo capado, el pobre. La mitad de las tarjetas no me sirven, ¿vale? Porque están bastante fuera de tono, ya que es de mayores de 18 años. El Cubo de la Muerte es un juego que ronda unos casi 20 euros, no vale la pena comprarlo, lo digo ya. Son tarjetas amarillas, como las ven ahí, que la parte de atrás tiene el símbolo del cubo, que lo pueden ver más abajo, ¿vale? Y después viene un tocho de tarjetas blancas y negras. En una tarde de creatividad ustedes se crean este juego y con un cubo de mayonesa se hacen el cubito de la muerte con un buen diseño, ¿vale? Pero bueno, yo lo compré en su momento y claro, me lo quedé. Está divertido. ¿En qué consiste el Cubo de la Muerte? El Cubo de la Muerte consiste en contar una historia para intentar salvarte de la muerte. Las tarjetas amarillas te indican en qué situación te encuentras. Estás en la Edad Media, van a quemarte en la hoguera por tener una verruga en la nariz. Siempre son situaciones disparatadas y muy divertidas. Y después se reparten 4 cartas a cada jugador, o por el lado negro o por el lado blanco, ¿vale? Cuando vas a jugar tú decides qué lado quieres jugar. No hay diferencia, ni es que las negras sean más difíciles y las blancas, no, ¿vale? Y si lo ven allí, pues te pueden salir objetos tan estúpidos como un muñeco ventrículo, un maniquí, un paquete de 6 salchichas de Oscar Mayer y un premio Goya. Entonces, con esos 4 objetos, tú tienes que contar cómo vas a salir de quemarte en la hoguera, ¿vale? Lo divertido del juego, en la sesión, no digo lo divertido cuando juegas tú, sino lo divertido en la parte online, era que, bueno, primero que los niños se partían de la risa. ¿Sabes? Arrancar las primeras veces era hasta difícil, pues les hacía un montón de gracia. Pero yo que trabajaba, primero el lenguaje oral, porque ustedes saben que en la parte oral muchas veces los niños, pues, que si las coletillas, el uso de los verbos, el dar por hecho. Yo cogí el premio Goya y yo les preguntaba, ¿y dónde estaba el premio Goya? Ya se estaba quemando, ya te habían... Y les vas ayudando un poco a crear la historia, ¿vale? Yo después iba sacando tips. Si a un niño contaba la historia, yo le decía, mira, has repetido muchas veces la coletilla después. Venga, este es nuestro tip, no repetir, no hacer coletilla. Y entonces en la sesión de juego sacábamos 2 o 3 tips, ¿vale? Y después yo les pedía que me escribiesen la historia y me la mandaban para corregirla. Entonces, pues lo que quisiese trabajar, lo que yo quisiese avanzar en la construcción de historia, era lo que aprovechaba y llamaba y captaba la atención en los niños que voluntariamente pues la contaban en voz alta, porque si tenía muchos en clase, pues se te puede hacer un poco larga la sesión y a veces no todos querían contarla, pero por lo general era un juego que les encantó, la verdad que les encantó. No sé si alguien lo conoce, pues ya lo conocen. Y les digo, con la idea esta de situaciones estúpidas, ¿sabes? Había una que recuerdo la primera que nos salió, soy un hámster, mi dueño se ha pensado que me he muerto y me ha tirado al váter, ¿sabes? Y me acuerdo que le salió un pollo congelado de Mercadona, ¿sabes? Entonces, son objetos sin sentido, situaciones sin sentido. Yo les digo que seguro que en una tarde de creatividad se hacen ustedes el juego y no se gasten el dinero. Pero bueno, es genial. El Storyline, este también lo usé bastante en el confinamiento. El Storyline es un juego que te trae tarjetas que van construyendo una historia, pero en esa construcción de la historia hay elementos que faltan. Ustedes pueden ver las tarjetas que vienen azul pone personaje, en otra pone rasgo, en otra pone lugar, y eso es lo que tiene que completar el niño o la niña. Y después viene un tochito de tarjeta donde vienen muchos personajes, donde vienen muchos lugares, donde vienen muchos rasgos, y ellos tenían que elegir. Yo, por ejemplo, le saqué fotos a todas las tarjetas de personaje, le sacaba fotos a todas las de lugar, y entonces enseñaba la tarjeta, por ejemplo, érase una vez personaje, y les ponía todos los personajes, y ellos iban eligiendo y construyendo cada una su historia. Y después yo le iba diciendo, pues ahora en la historia que has construido, señálame cuáles son los adjetivos, dime los tiempos verbales que han aparecido, ¿vale? Y vamos, depende de lo que ustedes quieran trabajar. Otra opción también fue que después de que ya habíamos jugado alguna vez, no les mostraba opciones, sino ellos tenían que crear.
era si una vez un personaje, y yo no ponía las tarjetas de personaje, ustedes elijan el personaje que ustedes quieran, venga, imagínense. Y desarrollábamos un poquito la creatividad, ¿vale? Así por contarles, yo creo que seguimos. Los Story Cups. Este lo contaba yo, lo contabas tú, Soraya. Da igual. Esto Lo tenemos lo utilizamos, las como dos. lo utilizamos las dos, pues los utilizamos eso también para contar historias. Se pueden adaptar a cualquier idioma, porque claro, yo a la vez que lo estaba trabajando con los chicos y con las chicas para la enseñanza del español, decía, guau, cuando vuelva a Canarias y esté dando francés, este lo voy a utilizar para esto y este para este. Entonces ya estaba maquinando por otro lado. Así que sirve para todos los idiomas. Los conocen porque además han hecho súper famosos, que también los venden en Tiger y son temáticos, los venden de Navidad, los venden de la prehistoria que les he enseñado antes, los venden solo de acciones para trabajar los verbos, los venden también en Halloween para las de inglés. Los hay de muchos tipos, ¿vale? Y de muchas marcas que tampoco son Story Cubes y están mejor de precio porque al final son carillos. E incluso hay plantillas que se descargan de internet y pueden montarlas los chicos mismos que son haciendo los cubos y también se pueden utilizar en clase. Ahora que hay que desinfectar y lavar y todo eso, que cada uno tenga sus cubitos para las historias también vienen bien. Yo Y también, después, dime, Ruth. no, yo que, por ejemplo, una utilidad que le di, porque siempre uno le va buscando la vuelta y ahí a veces cuesta más encontrar juegos que te permitan hacer cosas matemáticas. Recuerdo que yo llegué a utilizarlo y tirábamos los dados y teníamos que crear un problema matemático teniendo en cuenta las imágenes y contar una historia que tuviese resoluciones matemáticas, ¿vale? Que eso también es algo interesante. Sí. La creación de problemas para ello implica ellos tenían que crear el problema y entregarlo resuelto y después a los compañeros se lo entregaban sin la solución. Tenían ellos que después corregir a sus compañeros y esas cosas y la verdad que estaba genial. Pues sí, yo lo que hice durante el confinamiento, porque tocó trabajar los cómics, lo que hacía era elegir 3 o 4 o 5 dados y ellos tenían que adivinar de qué cómic estábamos hablando, según había según había elegido las imágenes, las acciones, etcétera, tenían que saber a qué cómic nos estábamos refiriendo. Y también estaba guay porque normalmente se utilizan pues para lo que les hemos puesto en esta diapositiva, para tirar dados y después pues eso, elegir y crear su propia historia, para la expresión escrita o para la expresión oral, para cualquiera de las dos. Les pusimos aquí unos enlaces porque claro, no todo el mundo dispone de dados ni todo el mundo dispone de la cámara para tirar los dados, que también se puede hacer con fotos, que al principio yo también lo hacía con fotos, pero también después descubrí que en Internet está todo inventado y había lanzadores de dados como estos. El de Let's Tell a Story es en inglés, pero yo busqué la versión española. Uy, que se fue. Hoy están por no funcionar los enlaces que yo puse por aquí. Aquí, vale. Que son los dados para contar historias, pero que aparecen en la web. Entonces tú proyectabas, compartías pantalla, ponías el número de dados que querías lanzar, que te deja opción desde un dado hasta 10 dados, en función, pues eso, también del nivel de los niños que tengamos cada uno en la clase. Los mirábamos, los explicábamos y después ya pues generábamos la historia con los personajes, las escenas y lo que nos apareciera en los dados virtuales. A veces lo que hacía era mandarle plantillas como estas para que ellos las rellenaran, que lanzaran sus dados. Lo que hacían en donde ponía dado era dibujar los que le habían tocado y pegarlos para después poder confeccionar su propia historia. Este otro, no sé si lo conocerán, es el Bananagram. Parte de la base de que se juega como el Scrabble, pero no se juega como el Scrabble, porque no tiene los números para luego sumar los puntos, etcétera, sino que se van montando palabras todo el rato a lo largo de las que ya ha montado antes tu compañero, puedes cambiar las letras, etcétera. Como eso es todo manipulativo, este juego me encanta porque viene en una bolsita como de forma de plátano que me recuerda a Canarias y además el sonido de las fichas es increíble, súper bonito. Y lo que hice en la clase fue echar fotos. Aquí se acercaba la época ya de las vacaciones y le puse un fondo azul
a las letras del Bananagram y se las proyectaba. Y lo que tenían era que componer palabras con las letras. ¿Ustedes qué palabras ven por ahí si encuentran alguna? Yo no veo el chat, no sé si las ponen o no las ponen, ¿vale? Pues lo que hacían los chicos era poner las palabras en el chat, ¿vale? Yo les iba poniendo las imágenes, ellos iban poniendo las palabras y las iban escribiendo. Maleta, maleta gana, juego, tela, toalla. Vale, pues una vez que fueron todos escribiendo las palabras ¿Ya dentro... vamos a jugar? Perdón. Que me vine arriba que si ya íbamos a jugar. Yo lo comenté, digo, podemos jugar, pero es que claro, en 90 minutos no nos da tiempo a jugar, pero yo lo tenía pensado, no nos da tiempo. No nos dejaron. Pero yo me quedo con las ganas de jugar. Lo que hicimos con los niños era ver cuántas palabras habíamos encontrado, las escribían en el chat, igual que estaban haciendo ustedes, y después teníamos que trabajar los campos semánticos, entonces a qué campo semántico pertenecían. Ahora mismo no pega, porque yo miro por la ventana y lo que estoy viendo son árboles llenos de nieve, pero en aquella época sí, porque eran todo palabras que tenían que ver con el verano. Bueno. Así que utilicé el Bananagram para eso. Además, ellos ya conocían el juego porque habíamos jugado en clase ya cuando se podía jugar. Y este otro juego, súper típico, sobre todo en las clases de idiomas, que es el tabú, lo adapté de la siguiente manera. Las tarjetas las encontré todas en internet, están todas hechas para descargar, porque hay gente que se le ocurra mucho y yo simplemente pues lo que hice fue descargarlas y cortarlas con el Paint, ponerle un marquito y tenerlas numeradas, porque lo que hacía era lo siguiente, yo tenía tabú 1, tabú 2, tabú 3 y entonces esas tarjetas se las enviaba a 2 alumnos, porque como por el chat se pueden enviar de manera privada, pues se la mandaba al alumno que hablaba y le mandaba la misma tarjeta al alumno que controlaba por el chat. Y luego los demás eran los que tenían que adivinar de qué palabra se trataba. Si el chico que estaba hablando decía alguna de las palabras tabú, pues la persona controladora decía tabú y entonces, pues nada, rotábamos y le mandábamos la siguiente tarjeta a otra persona. Y la verdad es que estaba súper divertido. Olviden el probamos de aquí porque no vamos a probar, ¿vale? Tenía las tarjetas preparadas, pero no las vamos a probar. Porque si no, no nos va a dar tiempo. Las tarjetas se pueden crear perfectamente en Canva, en PowerPoint, en un documento de Word. Es súper sencillo, simplemente es escribir palabras en función de lo que estemos trabajando en ese momento, porque si estamos trabajando conocimiento del medio, puede ser que tenga que ver con los paisajes, con los animales. Se me está ocurriendo ahora mismo sobre la marcha porque yo no lo he hecho, pero para primero o segundo, poner ahí animales y no se puede decir mamífero, no se puede decir pelos, no se puede decir patas y que vayan intentando describir al animal, estaría súper divertido y además trabajarías un contenido de conocimiento del medio, que se me acaba de ocurrir así a bote pronto, ¿vale? O sea, yo con los juegos lo que me pasa es eso, que veo el juego y luego digo, pues esto me puede servir para esto o esto me puede servir para lo otro. Tengo ese problema. Sí. O lo juegas un día de una manera y después dices, pues también lo podía usar de otra y después de otra y el pobre juego ahí que parece que parece una vaca tú sacándole leche. Exacto. El Mintu. Mira, el juego Mintu es un juego de mímica, pero no es el típico juego de mímica, porque está dividida en 2 tarjetas, ¿vale? Una tarjeta te dice quién soy y lo que estoy haciendo. La parte de educación física, que yo no soy especialista de educación física, lo he usado en clase cuando era presencial, para días estos de fiesta que tienes un ratito y tal, porque es muy divertido y con el alumnado de quinto, sexto, parece que no, pero les costaba al principio un poquito porque ellos tenían que adivinar primero. Soy, por ejemplo, un cisne que está depilándose el pecho con cera, ¿vale? Porque las uniones de la tarjeta de arriba con la de abajo pues crea situaciones bastante divertidas. Yo en la pandemia lo usé en artística, ¿vale? Durante el confinamiento. Lo usaba en artística y entonces elegíamos, ellos me decían, las tarjetas aquí no se ven, pero las de soy tienen letras y las de qué tienen número. Entonces ellos me decían G5
Y yo les decía, pues les ha tocado a un grupo, pues eso, soy un cisne que se está depilando el pecho con cera. Y el otro le tocaba, soy una momia que está bailando con lobo. Y entonces teníamos que hacer los dibujos y después también hicimos otra sesión en la que yo se los mandaba de forma privada, ellos hacían los dibujos y los demás tenían que adivinar lo que ponía en la tarjeta, ¿vale? Lo cambié un poquito de mímica a la parte artística. Pero en clase, cuando estabas presente, es muy divertido para los niños también. Aquí el juego, todos han jugado, y si no han jugado al Scattergories original de verdad, han jugado al arriba el lápiz o como se llame en las distintas comunidades autónomas. Lo que hicimos nosotros fue adaptarlo, pues eso, para trabajar el vocabulario en español, pero que igual que está todo puesto en español, puede estar en cualquier idioma. Al principio lo que hacía era tirar el dado, como el que tienen aquí en la imagen, que era el que tengo del Scattergories, pero habrá gente que no tenga el Scattergories, porque yo lo tengo de hace 3 o 4 años. Antes no lo había tenido y siempre había jugado inventándonos con una plantilla como la que aparece ahí. Y cogíamos el diccionario, abríamos el diccionario y donde parara el dedo, pues era la letra que había salido, que me imagino que lo habrán hecho todos así. Pero ahora tenemos un generador de letras que en Internet lo puedes utilizar, pues eso, para generar la letra que quieres que salga. Entonces, es como si tiraras un dado de números, pero es un dado de letras, ¿vale? Y entonces, con esa letra, pues deberíamos de empezar a buscar las palabras de las categorías que nosotros elijamos. Además después, cuando ya vi investigando los dados, puedes poner aquí el número de letras que tú quieres. Entonces, también te puede servir para que salgan muchas letras. Y no sé si conocen otro juego que hay que son de dados que tienen letras en cada una de las caras y le das así, lo mueves y como caiga tienes que buscar todas las palabras que haya. Se llama Google o no me acuerdo cómo se llama el juego, pero bueno, es así, con letras y salen 9 letras y tienes que buscar el mayor número de palabras. Pues aquí le pones las 9 letras, te salen todas las 9 letras de manera aleatoria y los niños tienen que buscar las palabras que encuentren. Entonces, está muy bien para eso y se puede utilizar perfectamente. Lo que les estaba comentando antes de las pausas para el cerebro, dicen, venga, chicos, vamos a buscar unas letras, vamos a buscar una palabra con las letras. Pues ponemos número si vemos que es muy complicado, porque ahora mismo estoy viendo que las letras que han salido ahí son súper complicadas, pues ponemos más, ¿vale? Que da opción a poner y generar muchísimas letras. Venga, a ver quién es el que encuentra la palabra y que la encuentren, la escriben en el chat, ya se han despejado un poco y después ya nosotros continuamos con la siguiente actividad que tengamos preparada para la clase. Y después, también investigando esto durante la cuarentena, me encontré con que había cómo se jugaba al Scattergories online. Entonces, lo que hice fue mandarle a todos el enlace a la página oficial del Scattergories, ¿vale? Que simplemente se podía jugar aquí online y ellos podían practicar en su casa y estar jugando. Entonces se lo mandaba no como tarea, sino quien quiera, pues que nosotros hemos jugado en clase al Scattergories, pues que juegue también. Y entonces se entretenían pues a la vez que practicaban el vocabulario y las categorías en español. Y el Double. El Double es un juego muy sencillito. Hay versiones, yo les puse ahí hasta la de Harry Potter porque han hecho tantas versiones que ya tenemos hasta una para friki. Que, por cierto, yo la tengo y te tienes que leer el manual de las palabras de todas las cosas de Harry Potter porque es súper difícil. Pero tienen de muchas cosas. Y también un Double Junior para los más chiquititos, que es muy sencillito. Y son tarjetas circulares donde vienen muchos dibujos y siempre coincide uno. Enseñas 2 tarjetas y siempre vas a encontrar 2 dibujos que coincidan. Entonces hay la agilidad mental, sobre todo la atención. Y recuerdo que yo lo usé, fue cuando empezaba eso, como decía Soraya, tú ponías ahí las tarjetas y dices, ¿lo estarán viendo? Pero sí. Fue el primer intento. Que antes les dije que el Cubo de la Muerte fue el primer juego, pero no, ahora lo acabo de recordar, es verdad que el Double fue el primer juego que hice con ellos, sí, para la primera sesión que tuve. Y las ponía allí, entonces, quería enseñarles a escribir en el chat, a que usaran el chat, a
a motivarles un poquito porque quería que trabajasen mecanografía en casa, que hay páginas web para trabajar mecanografías con niños. Y un poco, bueno, como ahora hay que hacer tantas cosas con el ordenador, pues mis niños ya eran de 5º curso y pues que aprendan un poquito a escribir. Y entonces con el chat, el que primero lanzaba la palabra, ese ganaba los puntos. Íbamos enseñando las tarjetas y escribiendo. Me acuerdo que esto ya no viene a colación de esto, pero me acuerdo que una vez, no sé si te acordarás que utilizamos el Double para una sesión de lenguas extranjeras y lo hicimos en inglés y tenían que, eran que sacamos de internet y tenían que hacer estructuras para decir el tiempo que hacía, porque solamente había fenómenos atmosféricos en uno, en otro era para trabajar el me gusta y el no me gusta con comidas. Entonces, no solamente sirve eso para identificar, como ha dicho Ruth, y para utilizar el chat, sino que también le servía para trabajar estructuras gramaticales que los hubiéramos enseñado. A la vez que encontraban la imagen que coincidía, luego tenían que decirla, pero con una estructura que ya habíamos trabajado en lengua extranjera. Vale, este es un juego principalmente de memoria. Aquí, estas son las fotografías originales que yo les puse a los niños. Y aquí creo que no se ve mucho, tenía que haberle sacado una foto aparte, pero bueno, el juego es un 2-3, es un juego en el que tú coges las fichas de maderita estas que ven y las tiras. Y le das un tiempo a los niños para que las memoricen. Y después hay unas tarjetas más chiquititas, ¿las puedes señalar, Soraya? Las que están abajo a la derecha. Esa. Bueno, pues esa tienen 4 símbolos. Un símbolo es quitar un animal, otro símbolo es poner otro animal, otro símbolo es coger un animal y cambiarlo de sitio, y el otro símbolo es coger 2 animales e intercambiarlo. Entonces, en el juego normal hay un jugador, a cada jugador le toca ser el que hace la acción de la tarjeta una vez, y después ya te toca jugar con los demás. Yo lo que hacía es que yo enseñaba la primera diapositiva, les daba un tiempo para memorizar, y después quitaba esa diapositiva y ponía la otra foto. Y les preguntaba, ¿qué ha ocurrido? Y ellos me tenían que decir, por ejemplo, si se dan cuenta en esta foto, ¿qué ha pasado? A ver quién me lo dice. Falta un caballo. Falta un caballo, sí. Falta, en la de al lado falta un caballo. Entonces yo hice de todas las opciones muchas fotos, las tenía... Me hubiese venido bien la cámara, que nunca me la llegué a comprar, pero bueno, para la próxima me la compro. Esperemos que no haya próxima. Pero bueno, por si acaso. Y entonces preparé muchísima... Tiraba, sacaba foto, quitaba, sacaba foto, tiraba, sacaba foto, ponía, sacaba foto. Y es genial sobre todo eso porque trabaja la atención. Y es un juego sencillito. Si lo quieres hacer más sencillo, tú le dices, he quitado un animal, ¿vale? Entonces... Y si lo quieres hacer más difícil, no dices lo que ha pasado. En el juego original siempre se dice lo que se ha hecho. Se dice que he intercambiado 2 animales. Y entonces con las tarjetitas que tienen animales, tú tiras la carta del animal que tú crees que se ha movido, ha desaparecido o ha aparecido. ¿Vale? Y parece sencillo, pero cuando te lo mueven ya no te acuerdas cuántos cerdos había, ¿sabes? Así que... Pero sí. después a partir de aquí podemos hacer un montón de cosas, ¿sabes? Desde trabajar los animales cuando son más chiquititos, ¿sabes? Hacer el juego, como decía Soraya, tú puedes iniciar una situación de aprendizaje con este juego y a partir de ahí trabajar el tema de los animales de granja y continuar. Y es un momento, pues, que motiva usando el juego. Bueno, aquí les traigo uno de mis juegos preferidos porque lo que prima aquí es la velocidad de reacción. El Speed Cup, no sé si lo conocen, es un juego en el cual hay diferentes tarjetas con símbolos de colores. Pueden estar tanto en horizontal como en vertical colocados. Y luego cada persona tiene los cubiletes de los mismos colores. Pues tiene uno amarillo, uno azul, uno verde, uno negro y uno rojo. Y tiene que colocarlos de tal manera que queden igual que la tarjeta que se presenta, y la persona que lo consiga hacer más rápidamente, pues le da a la campanilla. Entonces, claro, yo pensaba, este juego, con lo que me gusta en este juego, de fijarme en las cosas y ir corriendo a darle a la campanilla y ser la primera en darle a la campanilla, tengo que buscar algo para los chiquillos para motivarlos. Bueno, pues al final lo que hice fue utilizarlo para adaptar contenidos de lengua. Entonces, se me ocurrió
que asignando colores, los mismos colores de los cubiletes a las palabras, en vez de dibujos, pues lo que tenían que hacer era seguir una consigna y después ellos, como en casa, les dije, bueno, chicos, para la siguiente sesión busquen fichas pues del parchís, que hay colores, y si no, pues hagan una ficha, la pintan y hacen fichas, pues eso, en un papel y las recortan, una que sea amarilla, una que sea azul, una verde, una negra y una roja. Entonces, cada niño en su casa tenía, pues eso, o 4 fichas de algún juego o 4 fichas pintadas y recortadas por ellos. Entonces, lo que yo hacía era proyectar una tarjeta como la que veis ahí, sapo, lagarto, ballena, iguana, vallenato. Pues el juego consistía en lo siguiente, ellos tenían sus 5 fichas, estaban las 5 palabras y yo decía, y ahora hay que ordenarlas alfabéticamente. Pues en vez de ordenarlas de manera alfabética, copiando, venga, primero igual, ballena, después vallenato, pues tenían que colocar pues las fichas en el orden correcto. Vale, ballena es la primera, pues ponían la amarilla. Vallenato va después, pues ponían la azul, la iguana, lagarto negro, sapo rojo. Entonces tenían que ir ordenando los colores en vez de los cubos del SpeedCup, pues tenían que poner las fichas y entonces después ya los corregíamos. Y me servía para trabajar, por ejemplo, el orden alfabético. Después, como vi que funcionaba con los niños, yo tengo un hijo pues más pequeño, ¿vale? Que está en primero y dije, guau, pues voy a utilizar también el juego con mi hijo para formar palabras para que ordene letras. Y entonces hice más tarjetas, pero ya estas de uso personal para casa, que les puede valer a la gente que esté en infantil o en primero, perdón, y era ordenar letras para formar palabras que ya hubiera trabajado y que ya conociera el niño. Y, por ejemplo, ahí dice, bueno, pues primero la L, después la I, después la B, después la R, después la O. Al principio le resulta complicado, pero después ya una vez que lo probó, y él no lo hacía con las fichas, sino que lo hacía con los cubiletes y luego le daba y jugaba con su hermano. Pero en vez de eso, en vez de con los colores, pues para trabajar lectoescritura. Y también vi después, investigando en internet, que lo había, que ese no lo tengo yo, que a alguien se le había ocurrido hacerlo en inglés para trabajar estructuras morfosintácticas en inglés. Entonces era ordenar frases. Mira que lo contesté, ¿no? En Mix. Ay, perdón. Perdonamos. Hola. Pues eso, que el SpeedCup tiene muchísimas opciones y trabaja a la velocidad de procesamiento y a los chiquillos les gusta mucho. Bueno, aprovecho la interrupción para decirles, chicas, que son las 5:25 para que calculen tiempos, ¿vale? Creo que vale. va bien. Vale. Este fue uno de los primeros juegos y no se me ocurrió a mí, se lo copié a la profesora de maternel de mi hijo, porque él estaba en 5 años, en infantil de 5 años, y lo que hacía era, para tenerlos un poquito captando la atención, le enseñaba las cartas delante de la pantalla y los chiquillos tenían que ir respondiendo. Era otro Cortes, pero como yo tenía esta en casa, dije, guau, pues esto me lo copio yo para mis niños del cole. Entonces les expliqué primero qué significaba cada uno de los símbolos, que uno era de buscar imágenes en forma de espejo, que otro era de distinguir entre todos los que había allí de los muñequitos esos cuál era el que era distinto, otro era que había que encontrar el elemento que no coincidía en forma y en color, el otro cuál era el lazo que tenía más toros, etcétera. Entonces, claro, pues le presentaba la tarjeta y ellos ya sabían lo que tenían que hacer y esto lo hacía como pausa del cerebro. No era un juego que utilizara durante mucho rato, sino que lo hacía para captar la atención. Una vez que ya los tenía otra vez activados, pues seguía dando la clase. Y tiene varias versiones. Yo tengo, por ejemplo, la versión Party, que tiene también hasta para tocar, aunque la videoconferencia no te sirve. Sí, pero tiene, es decir, cada juego tiene diferentes versiones de actividades, por así decirlo. Y la verdad es que es muy interesante. Sí, está muy bien el juego. Sí, está muy chulo. Y Código Secreto. Bueno, Código Secreto ya es un juego como más complicado, ¿no? Ya necesita más elementos. Para secundaria está genial, ¿vale? Y para primaria también los cursos más altitos, ¿vale? Yo les he puesto aquí las 2 versiones. Hay una versión dúo que es para 2 jugadores, ¿vale? Yo tengo Código Secreto Palabras, que es el que tenéis a la izquierda, y Código Secreto Imágenes, que lo tenéis a la derecha. Y es muy sencillo. Hay 2 grupos y un jefe de cada grupo. El jefe de cada grupo, la jefa, tiene la tarjetita esta que ustedes ven más grande, que tiene cuadritos rojos y cuadritos
color beige y cuadritos azules y uno negro con una X, ¿vale? Entonces, si yo soy del equipo azul, yo tengo que conseguir que mi equipo averigüe dónde están todos los azules. Y si yo soy del equipo rojo, yo tengo que conseguir que mi equipo adivine dónde están todos los rojos, ¿vale? Que bueno, son unos personajes y no les explico mucho porque para no volverlos locos. La idea, ¿cuál es? Que la misma tarjeta cuadrada que yo tengo son las palabras que están o las imágenes que ellos están viendo. Entonces, si yo quiero que ellos descubran dónde están los rojos, yo miro las palabras del rojo y si a lo mejor el rojo pone uno roca, montaña, yo tengo que dar una pista y digo naturaleza. Entonces mi equipo está ahí pensando, ellos están viendo todas las palabras y se ponen de acuerdo y dicen naturaleza, pues roca. Y yo, bien, lo han adivinado y pongo mi fichita roja encima. Si yo no me doy cuenta y resulta que el azul tiene una tarjeta que pone flor y yo he dado una pista que dice naturaleza y ellos dicen flor, pues les estoy haciendo ganar al otro equipo porque van a descubrir uno azul. Y si descubrimos la X, que es el asesino, nos morimos y perdemos. Es horrible. ¿Vale? Y esta es la versión de imágenes, que es más abstracto, y la versión de palabras. Se le puede sacar sangre a este juego. ¿Vale? Primero por la dinámica de los equipos, de ser el jefe, de los otros que tienen que dialogar, porque igual que podemos coger las palabras del juego, podemos hacerla de forma temática. Si queremos a lo mejor de un tema ya sea de física, de matemáticas, geografía, de historia y jugar con ellos, sobre todo les digo, los primeros cursos de secundaria y quinto, sexto, a los míos les encanta este juego, les encanta. Yo iba a adaptarlo y nunca lo llegué a adaptar, ¿vale? Estos son de los juegos que tienen mucho potencial para las videoconferencias porque les queríamos enseñar algunos, que Soraya, por cierto, ¿sabes cuál se nos olvidó? ¿Cuál? Concept. Ah, jolín, es verdad. Pues ese juego es genial. Y me di cuenta antes, abriendo el armario, lo vi y dije, ¿cómo nos dimos cuenta? Pues es verdad. Pero yo no lo usé, es verdad que es buenísimo y no lo usé. No, pero es de los que tienen mucho potencial para videoconferencia. Por si lo quieres apuntar. A la próxima vez, no. Pero que es la que está con el chat ahí poniéndonos todo, tiene. Y después Uga Buga, un juego que Soraya nos contaba que ella lo utiliza para introducir el tema de la prehistoria. Yo lo llegué a usar, aunque por cierto lo he perdido, si alguien lo ve por la calle, seguro que es mío. Y es un juego de memoria, es súper sencillo, simplemente hay sonidos que imitan a los... ¿Cómo se llama? Ahora se me fue. Los cavernícolas. Los cavernícolas, y entonces yo cuando tiro la tarjeta, que yo lo que hacía era preparar fotos que ponían una tarjeta nueva, entonces si yo tiro A, hago A, porque hay que hacerlo a lo cavernícola, ¿vale? Y el siguiente, cuando tira tarjeta, tiene que hacer el sonido anterior. Entonces si yo tiraba O, pues yo decía A, O, y el siguiente añadía tarjeta, entonces ya hacía A, O, IGA, y bueno, el cachondeo era tremendo con los sonidos, es súper divertido y trabaja mucho la memoria. Llega un momento en el que incluso tiene tarjetitas, si las ven aquí arriba, en el que no hay palabras sino gestos. Por ejemplo, sacar la lengua. Entonces a lo mejor hago A, O, IGA, Para los niños pequeños que están aprendiendo a leer y que tampoco tienen tanta memoria, lo que se puede hacer en vez de ir tapando las tarjetas es dejando las tarjetas solamente con las letras que tienen que decir y así las pueden intentar leer si se les olvidan. Es genial, muy divertido. Sí, es un éxito asegurado. Lo máximo que se pueden jugar para que funcione, según lo he probado yo, son sobre 10 personas. Entonces, mínimo tienes que tener 3 Uga Buga para que funcione en clase. Bueno, y uno que tenemos aquí de competencia matemática, me voy a salir y les voy a poner la cámara. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Bueno, pues es un juego, se llama Bichos, ¿vale? Y es un juego de memoria, es como un memory, pero es un memory más divertido. Se trata también de hacer operaciones matemáticas, se tiran los dados, ¿vale? Y entonces sale una suma. Lo que tienes que intentar es buscar dentro de las tarjetas
bichos que sumen el 2. Entonces sirve, aparte de para trabajar la competencia matemática, para trabajar la direccionalidad, porque, a ver, ahora, ¿quién me diría en el chat o me dice cuál es exactamente la tarjeta que quiere que yo le dé la vuelta? A ver, un voluntario o voluntaria, que lo intente, venga, ha salido un 3, a ver. La derecha de abajo te están chivando. Vale, la derecha de abajo. Jolí, sabía que estaba ahí. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido que acertó la primera? Yo y no estaba preparado, ¿eh? No estaba preparado. Yo no sé quién ha sido, pero que eche la lotería, porque vamos, si lo preparamos no sale. Verónica. Que fui Vero. yo, pero no estaba preparado, ¿a que no? Que no, jolí. Bueno, pues nada, Vero, no contestes más. Es un 6. Alguien que me diga, primera fila, primera columna, nos sirve para saber fila, columna, derecha, izquierda, trabajar sumas. Segunda fila, segunda ficha empezando por la izquierda. ¿Vale? Bien eso, Soraya. Venga, otra, Noé. Porque tienes que sumar 6 y el bichito tienes 2 bichos, no tienes 6. Te falta, tienes que seguir. La primera derecha de abajo ¿Vale? Tienes 3 y tienes 2. y la última ficha de la derecha. Oh, Te pasaste, ¿vale? Entonces se volvería a dar la vuelta a todas las fichas que ya han salido. Se supone que los chicos y las chicas tienen que memorizar que aquí hay un 3, aquí hay un 2 y aquí hay un 7, ¿vale? Porque se volverían otra vez a tirar los dados, ¿vale? Y ahora saldría un 5 y diríamos, bueno, pues a ver, donde antes saqué, creo que aquí y aquí era un 5 y entonces ya sumaría y estos dos se llevarían los puntos y se quitarían, ¿vale? Teniendo en cuenta que también hay unas fichas que son como, no como de trampas, sino que no cuentan nada, son como las larvas de los bichitos que no suman, pero como al final el que gana es el que tiene más cartas, si tú sabes dónde están las larvas que te suman 0, cuanto las eliges siempre porque así tienes más puntos. Este juego les encanta y sirve eso para trabajar también derecha, izquierda, arriba, abajo, numeración, está muy bien, fila, columna. Y era lo que les decía antes, es que todos los juegos que son manipulables y se pueden trabajar con esta cámara son una maravilla y además tú te sientes como si trabajaras en un casino, empiezas a repartir cartas que te vuelves loca y está guay. Te lo pasas súper bien. Yo viéndolo, que ese yo no lo conocía, pero viéndolo date cuenta que al trabajarlo así puedes trabajar con el alumnado cuando empieza a dar las coordenadas, les puedes poner ahí ¿Sí? A, B, C, D, 1, 2, 3, 4 y coordenadas y está súper guay. Pues sí, además eso, que se puede trabajar también para distintos niveles porque se pueden también complicar las operaciones matemáticas y se le pueden poner dados virtuales que tengan otros números mayores porque aquí hay unos que solamente llegan hasta el 1, el 2 y el 0, pero si le pones más y pones también multiplicaciones y divisiones, pues trabajas eso, la memoria, la atención y matemáticas y lo tienes todo con el juego. Bueno, y también pensamos que sería interesante pues el uso también del juego, pero para evaluar, ¿vale? En primer lugar, porque como el juego es un entorno conocido, le quitamos al alumno esa presión de que la evaluación es un momento que le causa estrés, pero como está en un juego que conoce, que ha jugado, que ha hecho, pues la emoción del juego quita un poco la presión, ¿vale? Por ejemplo, si Soraya quisiera trabajar el juego de antes, para evaluar si el niño o la niña es capaz de realizar sumas o multiplicaciones, incluso operaciones combinadas, ¿vale? Pues lo podré utilizar y estaría jugando, ¿vale? Después puede demostrar también no solo los conocimientos, sino las capacidades, ¿vale? Al tomar decisiones, pues puede demostrar las capacidades y su competencia. Y después es ideal para para evaluar la cooperatividad de un grupo, ¿sabes? Y los roles que desempeñan cada uno. Ver si son capaces ellos de mantener sus roles, si se ayudan, si hay alguien que lidera y siempre resuelve y muchas veces no deja que los demás participen y tenemos que hacer ajustes en el grupo o en el alumnado, pues nos viene genial,
¿vale? Entonces, es un elemento... Yo, por ejemplo, trabajo en matemáticas en el centro, bueno, o trabajaba hasta diciembre, y tengo muchos juegos matemáticos, lo que pasa que como pertenecen a la editorial con la que trabajo, no valía la pena mostrárselo porque no los puedo compartir. Pero sí es verdad que con los dados podemos hacer muchos juegos, como comentaba, pues crear operaciones combinadas a partir de los dados que nos salen, intentar hacer divisiones, ¿vale? Pues de 2 cifras y tiramos los dados y el que se acerque el que con su operación se acerca al número 21, por ejemplo, pues es el que gana el juego. Y a veces con un simple dado, con un buen grupo de dados, no necesitamos mucha cosa más. De hecho, yo siempre digo que yo en clase no me faltan nunca los dados. No tendré rotulador, pero el dado lo uso para todo. A ver, ¿quién quiere hablar del grupo? Espérate, que tiro el dado. El número 5, el que tiene tal, el 24 de la lista. Y todo, una vez me hicieron, los niños me dijeron, señor, que tú para todo tiras el dado. Y yo, sí, yo para todo tiro un dado. Pero es que además, como hay dados que son de tantas caras como tú quieras tirar, es que dan muchísimo juego. Si se acercan a alguna tiendita, que seguro que, no sé de qué zona son ustedes, pero en todas las ciudades tenemos así tienditas friki, encontrarán dados de 10 caras, 12 caras, dados con números del 1 al no sé qué, con dibujos, con puntitos, bueno, tienen de todo, para que dejen volar su imaginación. A ver, que me he levantado porque estaba buscando la caja de los dados para enseñársela. Que si tienen una cajita de estas y tienen dados así, a ver, miren, mi cajita de los dados. Tengo una cajita de colores y todo. Para trabajar la competencia matemática, miren. Tenemos los dados con los números, en vez de tenerlos con los puntos, ya directamente los tenemos con los números. Tenemos dados que trabajan las decenas, ¿vale? Que esto para sumar decenas es también súper efectivo, sumar, restar o lo que sea. Este es de 20 caras, o sea, se compran así en paquetitos y tienen... Bien, este es un triángulo y te sirve pues para trabajar como los triominos y para hacer sumas con triángulos, porque te vienen 3 números en cada uno de los lados. Entonces, tú tiras esto y ya directamente puedes operar con los números que te aparecen en la cara, que son 3. Este otro es de 8 caras. Entonces, al final, tener una batería de dados así te salva una clase virtual de matemáticas. ¿Estamos en el tiempo? Sí, sí. Porque vamos, el concepto. Vamos, hasta nos han dado 4 minutitos más. Entonces, bueno, ahora sería el momento en el que quien quiera hacerle a Ruth y a Soraya cualquier pregunta sobre lo que han explicado, sobre lo que ustedes quieran, pues eso, tenemos ese tiempo. Así que abran micro o por el chat, como quieran, y nada, Soraya y Ruth contestarán. También pueden levantar la manita virtual por aquí, si quieren, como somos muchos y a lo mejor se controla mejor y vamos dando paso a quien quiera preguntar algo. Vale. O si quieren compartir también, Verónica, porque igual ustedes han utilizado algún juego, han hecho algo que, ¿sabes? Que nosotras no lo hemos tocado porque no lo conocíamos y ustedes, pues, se les apetece compartirlo, pues, genial. Si se animan, yo creo que va a ser más enriquecedor para todos. Si no, podemos empezar a sacar más juegos, ¿eh? Enseñarles. Sí, nos ponemos aquí y ya está, aunque no los hayamos utilizado las clases virtuales. Yo voy a compartir algo. Bien. Como lo último que hablaron fue de los dados, nosotros utilizamos mucho los dados mudos, que son los dados blancos, que tú les puedes escribir lo que quieras. Entonces eso da un montón de juego para hacer juegos creados por ti mismo y para adaptar la cantidad o por ejemplo, nosotros cuando trabajamos, yo soy especialista en infantil, cuando vamos trabajando yo les trabajo un dado de 6 caras solo del 1 al 3, porque estamos trabajando el 3, cuando voy a hacer la descomposición del 4, pues les pongo solo el 4, que llega al 4, entonces los dados mudos te permiten trabajar solo el conteo hasta donde tú estás dando el cardinal. Y además vienen bastante de varios milímetros, los puedes pedir en Amazon o en AliExpress y están bastante guay.
Mira, Carol, para que los vean, ¿vale? No sé si tú tendrás a lo mejor otro modelo, pero viene aquí. Estos son los reescribibles. Estos son reescribibles. Los otros son dados que, los dados mudos son dados blancos que tú puedes escribir o con tiza líquida o con permanente. Eso se vende en el Lifer. Sí. Y, sí, ¿verdad? Y el diámetro es 12 por 12, 6 por 6. Son bastante grandes, te cuenta que en mi mano no son los Sí. de... Vienen 3 en la cajita, por ejemplo, y vienen un montón de circulitos. Esto es una pegatina que se va reemplazando si se te va gastando. Yo Sí, como una pizarra vilera. Esta semana mismo lo usé en casa con uno de mis hijos. No me preguntes para qué fue porque ahora mismo no me acuerdo, te lo prometo. Pero estábamos ahí jugando y no sé si fue que se inventó algo, que el pequeñito de la casa, el de 5 años, quería jugar a algo y mami, lo daba, no sé qué, y empezó a hacer dibujitos y jugamos. Son geniales para infantiles. Chicas, hay una pregunta en el chat de Sheila del Río que dice ¿cómo se podría utilizar el SpeedCaps para explicar gramática en inglés? Si tienen alguna idea. Sheila, debajo, Justo el enlace. Vale. la página web donde lo encontré, que yo no profundicé más porque yo la gramática y el inglés, pues la verdad es que no, ni inglés, o sea, gramática sí, pero no de inglés. Así que cuando vi que era de inglés dije, no me sirve, yo me lo adapto al español. Pero te he puesto justo la página web donde me lo encontré. A que puedas ver. Y sobre cuándo podremos hacer los cursos presenciales, pues, y sobre todo de ABJ complicado, porque la manipulación todavía más complicada, entonces, pues, esperemos que lo antes posible, pero ya aquí en el CEP, en los cursos anteriores hemos hecho alguna cosita, así que en cuanto se pueda, pues, por supuesto que haremos lo posible por hacer algún presencial de ABJ, y si están atentos a las redes sociales del CEP y al blog, ahí vamos difundiendo todas las actividades. Chicas, alguien antes preguntaba que dónde se podían adquirir la mayoría de los juegos. Bueno, depende, aparte de que online se pueden conseguir mucho, los que son de Gran Canaria, ¿vale? Los que son de Gran Canaria, hay el lugar más económico, eso sí, no esperen que les asesore, porque no se van a dedicar a eso, pero sí el más económico, yo lo digo porque yo a veces cuando yo he comprado a lo mejor 15 juegos de golpe, por ejemplo, y entonces pues si al hacerme presupuesto, pues le puedo decir que es más económico. Es una tienda que se llama Moebius, no sé si alguno la conoce, está en el puerto y está en la zona de la Plaza de las Ranas, hay una callecita peatonal, nunca me acuerdo del nombre, ¿quién se acuerda? Calle Peregrina. La Peregrina. Pues en la calle Peregrina hay una tienda chiquita que tiene cómic en la entrada y cuando entra los juegos se te caen encima de todo lo que tienen. Una tienda, es decir, no te van a asesorar ni nada, pero diferencia hasta de 5 euros con cualquier otra tienda típica de juegos, sí. Por si se quieren ahorrar unas perrillas. Después Amazon también. En AliExpress Laura compra mucho, ¿verdad, Laura? La versión. Pero tienen las instrucciones en chino y luego es un problema. Sí. Una vez quedé con No ella sabemos cómo se juega. al revés, ¿sabes? Miren, el compañero Pablo del Pino ha puesto en el chat bastantes sitios también, ¿vale? Level Up, Nova Ilusión, En Nova Ilusión lo que tienen es que asesoran súper bien, ¿sabes? Exactamente. Es maravilla las que trabajan ahí. La experiencia de Nova Ilusión, ellas incluso han colaborado con alguna formación del CEP, con nosotros ha sido estupenda, entonces, porque las chicas controlan bastante, te explican cómo jugar, incluso te dan ideas de cómo adaptarlas en el aula, e incluso ellas, si se solicita, pueden ir a los centros también, ¿vale? Con el profesorado y con los niños, así que bueno. Lo que es y vas y si le preguntas, mira, necesito algo para tal, te lo dicen, al principio lo mejor. De todos modos, también... Si no lo tienen, te lo piden también y te lo traen. Y después, yo, por ejemplo, les recomiendo, yo cuando empecé hace un montón de años, siempre me han encantado los juegos de mesa, pero es verdad que no tenía casi con quién jugar, no tenía tan friki a mi alrededor. Cuando empecé a tener hijos, fue como en plan de, ¡ay, qué guay, estoy produciendo jugadores!
Sandra, ¿tienes alguna pregunta? He producido 3 jugadores, ¿sabes? Y entonces, claro, empecé a comprar y los niños iban creciendo y empezaba a comprar más y comprar. Y entonces lo que hacía, y todavía sigo haciendo, es que recurría mucho a una página, en YouTube, hay un Zacatrus, si lo puedes con Z, si no yo lo escribo en el chat, pero ahora estoy perdida con el chat. Tiene unos tutoriales. Bueno, mis hijos a veces, exacto, ya gracias. A veces me dicen, mamá, ¿nos podemos sentar a ver un vídeo de Zacatrus? Y yo no, que nos terminamos comprando el juego. Entonces, claro, a veces no te decides, o yo, por ejemplo, quiero comprar alguno, pero claro, es que tampoco se puede estar gastando el dinero así. No te puedes comprar todo. No puedo comprar. Entonces, te pones a ver vídeos y dices, oye, pues este está chulo, y te animas y te lo compras. Pero lo explican muy bien. Para mí es de las mejores páginas donde la explican. También pueden entrar ahora mismo en Ludilo y en Asmode. Tienen demos gratuitas de muchos de los juegos de los que hemos hablado, que se pueden descargar e imprimir. Ha estado Vero colgando enlaces, ¿verdad? Yo tengo una pregunta. ¿Quién? Bueno, muy buena. Hola, Ru, hola, Soraya, hola a todos. ¡Hola, Sandra! Nada, lo primero es una propuesta. Cuando todo esto acabe, habrá que hacer tarde friki de probar juegos. Porque tiene una pinta que te mueres. Mira, cuando ustedes han estado hablando de todo, ¿no? Sobre todo cuando hablaban al principio de la parte de la presentación de los juegos y el uso de los juegos en las aulas, me gustaba muchísimo la parte de la creatividad de los niños. Entonces, ustedes cuando ponen a los alumnos y alumnas delante de una idea de juego para que ellos creen sus propios juegos, ¿qué pasos dan? ¿Qué pasos les dan a los niños para que el juego tenga un buen fin, se pueda usar, sea exitoso? Pues mira, te voy a hablar, Sandra, del último, el que viste que estaba pintarrajeado encima de la mesa así a bote pronto. Pues era que estábamos en una clase y había sido huelga aquí en Francia, entonces pues había asistido a clase pues la mitad. Habíamos estado trabajando pues las reglas ortográficas de la B y de la V, habían hecho unos murales, patatín, patatán. Y dijeron, pero señor, ¿qué vamos a hacer hoy? Si no ha venido la mitad, no vamos a adelantar. Y yo dije, vamos a hacer un juego. Y digo, venga, díganme un juego al que hayan jugado este fin de semana. Lo mismo que hicimos con el Mentimeter, pero allí con ellos. Y entonces habían estado jugando, no sé por qué, al juego de la oca y al Monopoly también. Y dije, bueno, pues hacemos un juego de la oca sobre la marcha. ¿Cómo podríamos hacerlo? Y dijeron, pues, porque claro, les dije, para trabajar lo que ya sabemos, la B y la V. Y dicen, bueno, pero ¿y si nos preguntamos y si las reglas las hacemos nosotros? Digo, vale, me parece bien. ¿Dibujamos casillas? No, ponemos números que si no tardamos mucho y jugamos poco. Venga, vale, pues dibujamos casillas. ¿Qué reglas? ¿Las repartimos o las eligen ustedes? Pues no, señor, pensamos que mejor repartes tú cuál letra queremos trabajar cada uno y ya buscamos cuál es. Entonces, abrieron el libro, cogieron los apuntes y cada uno tenía su regla asignada e inventaba la pregunta que tenían que hacer. Después, las escribían en sucio, yo iba verificando que estaban bien escritas, etcétera, y ellos montaban su propia tarjeta, les partí unas cartulinitas y fueron escribiendo y era como si fuera una mezcla Monopoly, Monopoly no, perdón, Trivial, porque tenían las tarjetas con las preguntas que ellos habían hecho y luego el tablero era como un tablero de la oca que tenía pues eso, sus trampas que iban para adelante, que iban para atrás y al final tenían que llegar a una meta. Entonces lo que tienes que hacer es que el juego sea sobre un contenido que ya has trabajado previamente, que sea sobre una mecánica de un juego que ellos conozcan, porque claro, no puedes crear un juego con ellos de uno que no sepan cómo es la mecánica, porque entonces van a estar más pendientes de cómo se juega que del contenido que tú quieres trabajar, porque al final tú el juego lo tienes como herramienta para trabajar un contenido. Así que siempre de un contenido conocido, de una mecánica que ya conozcas y de un juego que ellos quieran jugar. Mi recomendación, después, claro, cada maestrillo tiene su librillo. Yo, por ejemplo, llegué a hacer con ellos, por ejemplo, un juego basado en un libro que se habían leído y entonces ellos crearon preguntas porque los personajes tenían que ver con el libro y después lo que hice Soraya, me basaba en juegos que conocieran, porque después yo no sé si a ustedes les pasa, pero los niños en general juegan poco a juegos de mesa, ¿sabes? Se conocen eso, el Monopoly, poquita cosa, ¿vale? A mí me ocurrió hace 4 cursos que yo puse en marcha el juego del Catán, no sé si alguien lo conoce, pero puse en marcha el juego de Catán como dinámica de clase para hacer deberes, pero basándose en el juego. Y a mí me pasó que en diciembre
empezaron a llamarme los padres, mira, ¿cuál es el juego ese que tú usas en clase, que los niños se lo quieren comprar? Y después a los niños les gusta, ¿sabes? Cuando tú los llevas al aula, yo antes del confinamiento, cada 15 días hacía una sesión de juegos de mesa y los llevaba, ¿sabes? Que después cuando se los muestra, es también una oportunidad de que los niños vean otro tipo de ocio, ¿vale? De que tengan otra manera de comunicarse con sus amigos. Y después ellos me decían, señor, hemos quedado para jugar al Catán. Y yo es que era tan feliz, de verdad. Sí, O sea, y me luego gusta se regalan juegos entre ellos en vez de en los cumpleaños y dices, ¡ah! Que se han regalado un juego de mesa y gracias a lo que estoy haciendo en clase. Entonces, como que te sientes que ha fomentado algo bueno en la humanidad. Sí, sí, sí. Entonces, cuando tienes la oportunidad de... Sí, pero que te das cuenta que ellos hablan entre ellos y es todo, pues quedamos para jugar al Fortnite y todo eso. Y de repente te dicen, no, han quedado para jugar al Catán. Y yo me daba un montón de ilusión. Entonces, juego súper sencillo. Yo, por ejemplo, tengo una hermana, no sé si está por aquí. Sarai estaba por ahí. Estoy. Que ella conoció el Timeline, que es un juego en el que tú tienes que ordenar los acontecimientos históricos o el de cine en línea histórica, porque ella es de historia. Y entonces ella me contaba que lo había puesto en marcha en la clase y después los chiquillos de secundaria y bachillerato se lo pedían, ¿sabes? De hecho... Tengo un inciso respecto al timeline. También se puede crear, porque yo lo he creado justo para la prehistoria. Tú tomas un modelo de carta en Canva, que además tú como pones las dimensiones, las creas y no tienes ni siquiera que comprar el juego. Y luego ellos van ordenando los acontecimientos históricos, pero de la etapa que tú estés trabajando, porque el timeline viene y son demasiados acontecimientos y no se adaptan totalmente a lo que tú estás trabajando en la clase. Entonces tú te lo creas con tus fechas propias y es una maravilla. O como idea, esto se me está viniendo ahora, es que ellos mismos, tú les des un hecho a cada uno con una fecha y que creen las cartas y luego ya jugar en clase. Que de hecho yo hice lo que está diciendo Soraya. Yo como lo que fui creando fue un timeline por tema que iba trabajando con la gente de primero de bachillerato. Entonces, si trabajaba el antiguo régimen, un timeline del antiguo régimen. Si trabajaba uno de imperialismo, uno del imperialismo. Porque Sí. es lo que dice Soraya, vienen muchísimas cartas, pero claro, de los periodos históricos desde la prehistoria hasta la actualidad. Y entonces, claro, no tienes tarjetas suficientes para trabajar a lo mejor el periodo histórico que estás viendo en clase. O hay cosas que ellos no saben. Sí. Miren, como tengo aquí la oportunidad de compartir pantalla, pues les voy a presentar, mientras estaba hablando Saray, les voy a presentar el timeline que les hice a los chiquillos, que lo tengo aquí en Canva. ¿Están viendo la pantalla? Está empezando a compartir. Sí. Vale, pues miren, estas son las cartas. Busqué las imágenes en internet y iba poniéndole las épocas en las que ellos sabían que había pasado cada acontecimiento, por ejemplo, del proceso de dominización. Ven que por un lado no tiene la fecha y por el otro sí la tiene, porque eran reversibles, las cartas son reversibles. Entonces, están por el año que no aparece la fecha, ellos las tienen que ordenar y después ya le dan la vuelta para comprobar que han hecho bien la línea del tiempo. Entonces, claro, tú te creas la plantilla, le vas poniendo las fechas y las imágenes y la explicación que tenga relación con eso y ya tienes el juego creado, porque además te lo imprimes después en PDF, lo recortas y te sale a doble cara y es una maravilla. La realidad es que cuando uno empieza a sacarle jugo a los juegos, ya ves un juego y lo estás jugando y ya estás pensando, esto me sirve para no sé qué y para no sé cuánto, que seguro que ustedes tienen juegos y ahora los van a mirar con otros ojos. Sí. Van a decir, esto me sirve a mí para... Bueno, chicas, quedan 3 minutitos, bueno, ahora ya 2. No sé si alguien más tiene alguna pregunta que quiera plantear algo antes de cerrar el webinar. Que hable ahora o calle para siempre. Sandra, ¿la mano levantada la tienes de antes o la volviste a levantar? No, es de antes, ok. Pues si no quedan más preguntas, cerramos. Yo quería ¿Sí? agradecerlas la presencia de Ruth y de Soraya, agradecer este super webinar que nos encanta escucharos y a las personas que han asistido también agradecer el ratito que han pasado con nosotros, a los compañeros y compañeras del CEP que nos han acompañado también esta tarde
Invitarles a la próxima, que es el 11 de febrero, con Oti Navarro. Va a hablar de igualdad en tiempos de COVID. Estos ratitos juntos tomando café nos vienen súper bien. Y no sé, bueno, pues espero que sigan asistiendo, que cuenten con nosotros y que reserven estas tardes que vamos presentando estos pequeños webinars. Y nada, pues desearles feliz tarde. Y Ruth y Soraya, si quieren despedirse, les damos la palabra y ya cerramos. Nada, muchas gracias por habernos dedicado estos 90 minutitos de su tarde, que seguro que todo el mundo tiene muchas cosas que hacer y han elegido estar escuchándonos aquí a nosotras. Gracias. Y además ha sido un placer volver a ver un montón de gente conocida. Esas carillas que veo por allí, que también veía en las formaciones en el CEP cuando estaba en Canarias, que les echo mucho de menos y que me encanta que me escuchen. No sé si se nota mucho. No te pases, sí. Pero igualmente, muchas gracias. La verdad que gracias a Vera y Laura por contar con nosotras, que solo somos profes, no, que hacemos un poco de locurillas de vez en cuando, pero bueno, que como ustedes, con ganas de aprender mucho. Pues nada, hasta la próxima cita. Muchas gracias y ya sí que sí, a descansar o a jugar, a lo que quieran. Hasta luego. Chao. Chao. Hasta luego. Adiós, Teresa.